Página 52. Modernidad líquida, Zygmunt Bauman, 1999. 1.6. La crítica de la política de vida. Cuando ya no se espera que el Estado pretenda, prometa o desee actuar como depositario plenipotenciario de la razón y maestro constructor de una sociedad racional, cuando los tableros de dibujo de las oficinas de la buena sociedad van quedando en desuso y cuando una variopinta sarta de consejeros, intérpretes y gestores se hacen cargo de gran parte de la tarea antes reservada a los legisladores, no es de extrañar que los teóricos críticos deseosos de servir a la causa de la emancipación estén de duelo por su pérdida. No solo se está desintegrando el presunto vehículo y a la vez blanco de la lucha por la liberación, es improbable que el dilema central y fundacional de la teoría crítica, el verdadero eje en torno del cual gira su discurso, pueda sobrevivir a esa desintegración. Algunos pueden sentir que el discurso crítico está a punto de encontrarse sin objeto. Y algunos parecen aferrarse desesperadamente a la estrategia ortodoxa de la crítica solo para confirmar, con diagnósticos cada vez más alejados de la realidad actual y propuestas cada vez más vagas, que su discurso carece de un objeto tangible. Muchos prefieren seguir peleando las antiguas batallas en las ya son expertos antes que cambiar ese terreno familiar y confiable por un territorio nuevo y aún inexplorado que le resulta en gran medida terra incógnita. Sin embargo, las perspectivas futuras de la teoría crítica, y menos aún la necesidad de ella, no están ligadas a los modos de vida hoy en extinción tanto como la autoconciencia de los teóricos críticos lo está a las formas, las habilidades y los programas desarrollados durante su lucha contra esas formas de vida. Lo único que se ha vuelto obsoleto es el significado asignado a la emancipación bajo condiciones hoy inexistentes, pero no la labor de la emancipación en sí. Lo que hoy está en peligro es otra cosa. Existe un nuevo programa de emancipación pública a la espera de que la teoría crítica se haga cargo de él. Este nuevo programa público, aún a la espera de políticas críticas públicas, está emergiendo juntamente con la versión liquificada de la moderna condición humana y en particular, en vísperas de la individualización de las tareas de vida que surgen de esa condición. Esta nueva agenda aparece en la brecha mencionada anteriormente entre individualidad de jure y de facto, o si se quiere entre la libertad negativa impuesta legalmente y la libertad positiva, o sea, la capacidad genuina de autoafirmación, visiblemente ausente o en todo caso inaccesible para la mayoría. Esta nueva condición no dista de parecerse a la que, de acuerdo con la Biblia, llevó a los israelitas a la rebelión y al éxodo de Egipto. El faraón ordenó a los supervisores y capataces del pueblo que no entregaran al pueblo la paja necesaria para la fabricación de ladrillos. Que vayan y junten su propia paja, pero asegúrense de que produzcan la misma cantidad de ladrillos que antes. Cuando los capataces señalaron que no se puede fabricar ladrillos con eficiencia a menos que se provea la paja necesaria a tales fines y acusaron al faraón de pedir lo imposible, este hizo caer la responsabilidad sobre los israelitas, son holgazanes, son holgazanes. En la actualidad no hay faraones que ordenen a los capataces azotar a los perezosos. Hasta los azotes han pasado al rubro hágalo usted mismo y han sido reemplazados por la autoflagelación. Pero las autoridades de turno se han desentendido de la tarea de suministrar la paja y a los productores de ladrillos se les dice que es su propia pereza la que les impide hacer correctamente su trabajo y por sobre todo, hacerlo de modo que resulte satisfactorio para ellos mismos. La tarea impuesta a los humanos de hoy es esencialmente la misma que les fue impuesta desde los comienzos de la modernidad, autoconstituir su vida individual y tejer redes de vínculos con otros individuos autoconstituidos, así como ocuparse del mantenimiento de esas redes. Esa tarea nunca fue cuestionada por los teóricos críticos. Pero esos teóricos sí dudaban de la sinceridad de los intereses que hacían que los individuos humanos fueran liberados para cumplir con la tarea que les había sido asignada.
La teoría crítica acusaba de falsedad e ineficiencia a los responsables de generar las condiciones necesarias para la autoafirmación. Había demasiadas restricciones a la libertad de elección, y existía esa tendencia totalitaria endémica al modo en que la sociedad moderna había sido construida y manejada y que amenazaba con abolir de plano la libertad, reemplazando, por la fuerza o solapadamente, la libertad de elección por una homogeneidad insulsa. La suerte que corre una persona en libertad de acción está llena de contradicciones difíciles de evaluar y más aún de desentrañar. Consideremos, por ejemplo, la contradicción de las identidades fabricadas por uno mismo, que deben ser lo suficientemente sólidas para ser reconocidas como tales a la vez que lo suficientemente flexibles para no limitar movimientos futuros en circunstancias volátiles de cambio permanente. O la precariedad de las relaciones humanas, más cargadas de expectativas pero más rudimentariamente institucionalizadas que nunca, y por lo tanto menos resistentes a las exigencias de esas expectativas. O la penosa situación de la responsabilidad recuperada, que navega peligrosamente entre los peñascos de la indiferencia y la coerción. O la fragilidad de la acción colectiva, que solo puede confiar en el entusiasmo y la dedicación de sus protagonistas y que sin embargo necesita de una cohesión más duradera, que la preserve íntegra hasta la consecución de sus objetivos. O la evidente dificultad para generalizar las experiencias, vividas como algo absolutamente personal y subjetivo, y transformarlas en problemáticas públicas destinatarias de políticas públicas. Estos son apenas ejemplos burdos, pero ofrecen un panorama bastante acertado de la clase de desafíos a los que se enfrentan hoy los teóricos críticos que anhelan reconectar su disciplina con los programas de políticas públicas. Los teóricos críticos y no sin motivos sospechaban que en la versión del déspota ilustrado del iluminismo, y como encarnación de las prácticas políticas de la modernidad, se encuentra el resultado que realmente cuenta la sociedad construida y manejada racionalmente. Sospechaban que las aspiraciones, los deseos y los objetivos individuales, el vis formandi y la libido formandi individuales, la tendencia poética a crear nuevos significados ajenos a la función, el uso y el propósito no son más que una variedad de recursos, o justamente por eso, obstáculos en medio del camino. A esa práctica o supuesta tendencia, los teóricos críticos oponen la visión de una sociedad que se revela ante esa perspectiva, una sociedad en la cual precisamente esas aspiraciones, deseos y objetivos y su satisfacción tienen valor y deben ser honrados, la visión de una sociedad que, por esa razón, milita contra todo esquema de perfección impuesto a los deseos o a espaldas de los deseos de los hombres y mujeres que la integran. La única totalidad reconocida y aceptable para la mayoría de los filósofos de la escuela crítica era la que pudiera emerger de las acciones de individuos creativos y con libertad de elección. Había un sesgo anarquista en toda teorización crítica, todo poder era sospechoso, el enemigo era espiado en cuanto poderoso, y el mismo enemigo era culpado de todas las desventajas y frustraciones que se sufrían por la libertad, incluso por la falta de coraje en las tropas que debían entablar valerosamente sus guerras de liberación, como en el caso del debate acerca de la cultura de masas. Se esperaba que arreciaran peligros y ataques desde el flanco de lo público, siempre dispuesto a invadir y colonizar lo privado, lo subjetivo, lo individual. Se reflexionaba poco y nada acerca de los peligros que yacían en el cada vez más estrecho y vacío espacio público o en la posibilidad de una invasión inversa, la colonización de la esfera pública a manos de lo privado. Y sin embargo esa posibilidad subestimada y pasada por alto en la discusión del momento, se ha transformado hoy en el escollo principal de la emancipación, que en su etapa actual solo puede ser descrita como la tarea de transformar la autonomía individual de jure en autonomía de facto. El poder público presagia la incompletud de la libertad individual, pero su retirada o su desaparición auguran la impotencia práctica de la libertad oficialmente victoriosa.
La historia de la emancipación moderna viró desde la confrontación con el primero de esos peligros hacia el enfrentamiento con el segundo. En palabras de Isaiah Berlin, podríamos decir que una vez que se ha luchado por la libertad negativa hasta obtenerla, los mecanismos necesarios para transformarla en libertad positiva, o sea, la libertad de fijar la gama de opciones y el programa que esas elecciones deben seguir se han hecho pedazos. El poder público ha perdido gran parte de su sobrecogedor poder de oprimir, aunque también ha perdido buena parte de su capacidad de posibilitar. La guerra de la emancipación no ha terminado, pero para todo progreso futuro deberá resucitar aquello que se esmeró por destruir y apartar de su camino durante casi toda su historia. En la actualidad, toda liberación verdadera demanda más, y no menos, esfera pública y poder público. Ahora es la esfera pública la que necesita desesperadamente ser defendida contra la invasión de lo privado paradójicamente, para ampliar la libertad individual, y no para cercenarla. Como siempre, el trabajo del pensamiento crítico es sacar a la luz los muchos obstáculos que entorpecen el camino hacia la emancipación. Dada la naturaleza de las tareas actuales, los principales obstáculos que deben ser examinados con urgencia se relacionan con las crecientes dificultades que hay para traducir los problemas privados a problemáticas públicas, para galvanizar y condensar los problemas endémicamente privados bajo la forma de intereses públicos que sean mayores que la suma de sus ingredientes individuales, para recolectivizar las utopías privatizadas de la política de vida de modo que éstas vuelvan a ser visiones de una sociedad buena y de una sociedad justa. Cuando la política pública cede sus funciones específicas y la política de vida asume el mando, los problemas a los que se enfrentan los individuos de jure en sus esfuerzos por convertirse en individuos de facto resultan claramente no aditivos y no acumulativos, dejando por lo tanto a la esfera pública sin otra sustancia que la de ser el escenario donde se confiesan y exhiben las preocupaciones privadas. De igual manera, la individualización no solo resulta ser un camino de ida, sino que también parece destrozar a su paso todas las herramientas que podrían concebirse para el logro de sus antiguos objetivos. En esta tarea, la teoría crítica se enfrenta a un nuevo oponente. El espectro del Gran Hermano dejó de sobrevolar los áticos y calabozos del mundo cuando el déspota ilustrado se retiró de sus salones y recibidores. En la modernidad líquida, sus nuevas versiones, drásticamente reducidas, se refugiaron en el diminuto ámbito en miniatura de la política de vida allí. Los peligros y vaivenes de la autonomía individual, esa autonomía que no puede completarse a sí misma excepto en una sociedad autónoma, deben ser perseguidos y localizados. La búsqueda de una vida alternativa en común debe partir del análisis y la búsqueda de alternativas a las políticas de vida. Página 57.